Bienvenidos a otro programa de Lengua Materna Español, tercer grado. Seguimos con la serie sobre leer, comentar y escribir un texto argumentativo. En el programa pasado profundizamos en la estructura del texto argumentativo, sus partes e información que contienen. Hoy conocerás la diferencia entre hechos y opiniones y algunos de los argumentos utilizados en este tipo de textos, lo que te permitirá identificarlos. Tanto dentro de la escuela como fuera de ella, has presentado argumentos al dar tu opinión. Responde en tu cuaderno. ¿Qué es un argumento? Los textos argumentativos incluyen hechos y opiniones. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ambos? Un hecho es algo que sucedió, es verdadero y se puede comprobar sin importar lo que uno crea al respecto. Es objetivo. Hechos son lo que haces en un día, las noticias, acontecimientos, descubrimientos científicos o los resultados de investigaciones. Por ejemplo, que estés viendo este programa, que el huracán Z pasó por el sudeste del país, que el Sol es una de las 200,000 millones de estrellas que existen en la Vía Láctea, o que una investigación de la Universidad de Oxford demostró que el pez que estudiaron podía recordar y reconocer a las personas. En cambio, una opinión es lo que se piensa o cómo se juzga un hecho, se tenga o no conocimiento sobre él, es subjetiva. Así, se puede opinar que la Tierra es plana, que los huracanes son poco frecuentes, que los peces son lindos o que el morado es el mejor color. Los textos argumentativos incluyen la opinión de quien lo escribe. Es la tesis, lo que el autor opina sobre el tema que trata en el texto argumentativo. En los textos argumentativos, el autor debe de haber estudiado con suficiencia el tema que trata para poder emitir una opinión informada y de manera clara, buscando ser lo más objetivo posible, para convencer al lector de su punto de vista y darle validez. En el desarrollo del texto, el autor presentará argumentos. Argumentar es ofrecer pruebas que apoyen o refuten una conclusión o tesis. Existen dos categorías en las que se dividen los argumentos: los racionales y afectivos. Los argumentos racionales apelan a la razón, presentan ideas a través de la lógica basándose en hechos. Por otro lado, los argumentos afectivos buscan persuadir al lector por medio de emociones o sentimientos que lo conmuevan o le creen rechazo, pudiéndose enfocar en sus dudas, deseos o creencias. Observa el siguiente video en el que se habla de estas dos categorías de argumentos. Ay, Cata, hace rato que quiero ver esta película. Tiene N nominaciones al Oscar y a otros premios, además de que los actores que aparecen ahí son súper secos. Deberíamos ver esa. Pucha, no sé qué decirte, Anto, pero en esta otra película actúa Zac Efron y él me encanta. Deberíamos ver esta otra peli mejor. Estimados alumnos, ¿les ha ocurrido esta situación anteriormente? Cotidianamente, muchas veces nos vemos en circunstancias donde queremos defender una idea que nos parece la acertada. A esta postura la denominaremos tesis. Para apoyar esta tesis, la mayoría de las veces utilizamos algunos elementos que nos permiten justificar que esta idea es válida. A estas razones las llamamos argumentos. Sin embargo, veremos que no siempre los argumentos son del mismo tipo, pues pueden diferenciarse dependiendo de la clase de información que utilicemos en él. En este sentido, tendremos dos tipos de argumentación: la lógico-racional, la retórico-persuasiva. ¡Ojo! La validez de cada tipo de argumento dependerá mucho del receptor al que intentemos influir. Por lo anterior, es importante tener en cuenta que un tipo de argumento puede servirnos en un momento, pero también puede que en otro contexto no nos sea de utilidad. ¿En qué se diferencian ambos tipos de argumentos? En la argumentación lógico-racional, vemos que el emisor intenta convencer a su receptor a través de argumentos que son objetivos y comprobables en la realidad. Ejemplo, un padre intenta convencer a su hijo de que deje de fumar, explicándole los riesgos a la salud que conlleva el tabaquismo.
Por su parte, en la argumentación retórico-persuasiva, evidenciamos que el emisor quiere lograr que el receptor realice una acción, persuadir, o abandone una conducta, disuadir, a través de argumentos subjetivos o emocionales que en ocasiones carecen de sustento o verificabilidad en la realidad. Ejemplo, el mismo padre intentando que su hijo deje de fumar, esta vez aduciendo que cuando fuma se ve poco atractivo o que la gente mala en las películas suele ser fumadora, por lo que puede dar una mala impresión. La argumentación lógico-racional es muy común en textos científicos, ensayos, proyectos de ley, etc., mientras que la argumentación retórico-persuasiva la podemos encontrar en publicidad, algunas campañas políticas o conversaciones cotidianas. Como se habrán dado cuenta, la argumentación, independiente de su tipo, es un discurso muy usado en su cotidianidad, por lo que es importante saber en qué momento usar un tipo u otro. ¿Qué tipo de argumentación consideran ustedes que utilizan más a menudo? ¡Hasta la próxima! ¿Cuáles crees que sean la categoría de argumentos que se deben de utilizar en un texto argumentativo confiable? Así es, los racionales. Los emotivos suelen utilizarse más en la publicidad o campañas políticas, por ejemplo. Cuando un anuncio dice que X zapatos son lo mejor porque los usa un famoso, piden que dones a un hospital porque quizá un día lo necesitarás. O un candidato dice que él es la mejor opción porque ya lo conoces. Para terminar, observa el siguiente video en el que se presentan algunos argumentos racionales que podrás encontrar en los textos argumentativos. El primer tipo de argumento es el argumento de autoridad. Una autoridad está representada por una persona, institución u organización idónea y experta en un tema. Un ejemplo de argumento de autoridad es el siguiente. La educación es clave para el desarrollo y el avance de la humanidad. De acuerdo con Aristóteles, la educación es un ornamento para la prosperidad y un refugio contra la adversidad. Como podemos observar, aquí nuestra autoridad es un clásico de la filosofía que es Aristóteles. El segundo tipo de argumento es el argumento de ejemplos. Un argumento basado en ejemplos representa un hecho o una situación de la realidad que puede ser comprobada. Veamos un ejemplo de este. Voy a afirmar que el Barça es uno de los mejores equipos del mundo. Para ello voy a recurrir a 3 ejemplos. El primero de ellos es que en este equipo se encuentran jugadores tan exitosos y goleadores como Messi, Dembélé y Suárez. El segundo ejemplo es que este equipo cuenta con más de 74 títulos entre nacionales e internacionales. Y el tercero es que fue catalogado en el 2018 como el mejor equipo europeo. Como puedes observar, he recurrido a más de un ejemplo para sostener esta idea. El tercer tipo de argumento es un argumento de analogías. ¿Qué es una analogía? Una analogía es una comparación que se establece entre dos ideas. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a afirmar que la argumentación es como un muro, en el cual los ladrillos y el cemento representan una estructura sólida. Si existiese una falla en este muro, pues nuestra argumentación se derrumbaría. En consecuencia, afirmamos que la argumentación y el muro se asemejan por su solidez y estructura. Como puedes observar, aquí hemos realizado una analogía entre lo que representa la argumentación y lo que puede constituir un muro. El cuarto tipo de argumento es el argumento acerca de las causas. Un argumento acerca de las causas establece una relación causa y efecto. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. La deforestación y el uso del subsuelo están generando daños irreversibles e impactos de gran escala en la raza humana y en los ecosistemas. Como observas, en este argumento hemos establecido una relación causa y efecto entre el uso de los recursos naturales y los efectos y los impactos en el ecosistema y en la raza humana. El quinto tipo de argumento es el argumento probabilístico de cifras. ¿Qué es un argumento probabilístico de cifras? Consiste básicamente en recurrir a estudios, datos, estadísticas que permitan respaldar tu afirmación. Veamos un ejemplo de este. Vas a argumentar que el uso de aparatos móviles en niños se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en España, realizado en el 2018 en niños entre 10 a 15 años, el 88.8% de los niños tiene un aparato móvil. Igualmente, el 88.4% de los niños accede a Internet. Como puedes observar en este ejemplo, nos hemos dado cuenta de que tu afirmación ha sido sustentada a través de un estudio estadístico o de cifras. Escribe en tu cuaderno, utilizando tus propias palabras,
la definición de los argumentos racionales presentados, de autoridad, ejemplos, analogía, causa-efecto y datos y estadísticas. Vuelve a la pregunta hecha al inicio de la clase, compleméntala y agrega las dos categorías de argumentos que existen y lo que son. Con esto concluimos la revisión de las características de los textos argumentativos. En la siguiente emisión comenzarás con la búsqueda de este tipo de textos relacionados con el tema polémico que seleccionaste. Si tienes dudas sobre lo visto, acude a tu maestro, quien te orientará y ayudará a aclararlas. Agradezco tu atención y te espero en la próxima emisión.